Romanos 1:16, damos lectura a la palabra y lo hacemos, amado hermano, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Volvamos a leerlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por habernos bendecido por medio de ella, papá. Honramos, glorificamos tu santo nombre y a ti te damos todo el reconocimiento. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tenga la bondad, amado hermano, de tomar su asiento. Póngase cómodo y vamos a escuchar la palabra. El título del mensaje, amado hermano: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es el título del mensaje? Bueno, acá en esta noche, amado hermano, estoy convencido que no hay absolutamente nadie que se avergüence del Evangelio, porque en esta noche vamos a conocer las razones por las cuales nosotros no debemos de avergonzarnos. Y saben que muchas veces, lamentablemente, miles de creyentes sí se avergüenzan de ser creyentes evangélicos, y muchas de las veces, hermano amado, inclusive para tratar de esconderse del qué dirán de la gente, esconden las Biblias y no quieren identificarse como evangélicos. Se avergüenzan lamentablemente del Evangelio. Y en esta noche vamos a ver por qué razón nosotros no debemos de hacerlo. El día de hoy, amados hermanos, oiga bien, vamos a estudiar la manera más adecuada de poder contestar dos de las preguntas que por lo general nos hemos hecho en algún momento nosotros los creyentes, y también nos pueden hacer otras personas. Reitero lo que acabo de mencionar. Hoy vamos a estudiar, amado hermano, la manera más precisa de poder contestar, amado hermano, un par de preguntas que siempre nosotros nos hemos hecho como cristianos y que también otros muchas de las veces también nos han hecho este par de preguntas. La primera, que es la primera parte del mensaje en esta noche: ¿qué es el Evangelio? Esa es la primera parte del mensaje en esta noche. Así es que, mis amados hermanos que cogen sus apuntes, esa es la primera parte del mensaje. Es una pregunta: ¿qué es el Evangelio? Escuche, amado hermano, en la Biblia se utiliza la palabra evangelio para describir la buena noticia de salvación que Jesucristo trajo para la humanidad. Reitero el concepto o lo que significa la palabra evangelio. En la Biblia se utiliza la palabra evangelio para describir la buena noticia de salvación que Jesucristo trajo para la humanidad. Eso significa, amado hermano, la palabra evangelio. De tal manera que cuando Jesucristo nace en el vientre de la Virgen María, se convierte en un hombre y aproximadamente a la edad de 30 años comienza su ministerio. ¿Sabe lo que está sucediendo? Él está trayendo buenas noticias desde el reino de los cielos para nosotros los seres humanos. Esas buenas noticias venían directamente con orden de su Padre Celestial. Y las buenas noticias, amado hermano, son las que nosotros conocemos con la palabra evangelio. Por eso es que quiero, amado hermano, aclarar a toda la iglesia y muy especialmente a los hermanos que están comenzando su vida cristiana, que nosotros en realidad, mi hermano Lino, mi hermano Darwin, señora María, señora Rosita, nosotros no
practicamos una religión, no pretendemos nosotros ser religiosos. ¿Por qué razón? Porque la religión no funciona. Porque si, amado hermano y amigo que me escucha en esta noche, si la religión funcionara, no habría tanta maldad, tanta crueldad, tanta perversidad en el mundo. Pero aunque nos cueste, amado hermano, en esta noche reconocerlo, el poco o el sinnúmero de religiones que tenemos en el mundo, poco o nada han podido hacer por el hombre, por el ser humano, que lamentablemente cada vez se hunde más en la miseria, en el dolor. Se pierde, amado hermano, lamentablemente el hombre en el pecado. Pero cuando Jesucristo, amado hermano, desciende, él mismo dijo que era el pan de vida, que descendía, amado hermano, del cielo a la tierra para los hombres. Hermano, Él trae las buenas noticias, o sea, trae el evangelio de su Padre. ¿Y para qué, amado hermano? Para tratar de transmitirlo a todo el mundo entero. Como es lógico de pensar, unos, como nosotros, lo hemos recibido, otros lamentablemente se niegan rotundamente a recibirlo. Creen que no lo necesitan, creen que están muy a gustos y conformes con su religión y lamentablemente en su ignorancia van a terminar pereciendo. Ahora, veamos un ejemplo de buenas nuevas en la Biblia. Yo quiero llevármelo a la Biblia y demostrarle, amado hermano, que es una buena noticia con un ejemplo. Acompáñeme, por favor, a San Lucas capítulo número 1. Y lea conmigo, amado hermano, el versículo número 5 en adelante. Lucas capítulo número 1, desde el versículo número 5 hasta el 20. Me confirma con un amén. Dice la palabra: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Zacarías y Elisabet, una pareja de esposos que ministraban al Señor. Ambos eran justos, oiga bien, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran bien consagrados. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, bastante mayorcitos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, que era una de las labores de los sacerdotes, ¿no? Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció, aquí viene la parte más interesante, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, escuche bien, que estoy delante de Dios. Aquí viene la parte más interesante. Y he sido enviado a hablarte, y mire lo que dice, y darte estas buenas nuevas.
Este es un ejemplo, amado hermano, de lo que es dar una buena nueva, una buena noticia. ¿Cuál era en este caso la buena noticia que estaban recibiendo Elizabeth y Zacarías? De que iban a dejar, amado hermano, de ser personas sin hijos y que las oraciones de ellos habían sido escuchadas por nuestro Padre Celestial. Inclusive, amado hermano, entre tantos hermosos y lindos detalles, le dicen que su hijo va a ser un varoncito, le dicen que va a ser un hombre grande delante de los ojos del Señor y que va a tener, amado hermano, un ministerio muy poderoso en la tierra. Y sabe que a toda esta bella y hermosa descripción que hace el ángel de cómo sería el nacimiento de Juan, en el versículo número 19 que lo acabamos de leer, se lo conoce como buenas nuevas. De la misma manera, amado hermano, Dios, por medio de la persona de Jesucristo, envió a la tierra buenas noticias para el hombre. Y esas buenas noticias para el hombre se conocen con la palabra evangelio. Así es que la gente, amado hermano, que está afuera, está muy equivocada cuando se expresa mal de la palabra evangelio. O cuando dicen, amado hermano, así de una manera tan déspota, que no quieren saber nada del evangelio ni de los evangélicos. ¿Sabes qué están diciendo en otras palabras? Que no quieren saber nada de las buenas noticias que Dios ha enviado al mundo. Imagínate, amado hermano, la barbaridad más grande que comete el ser humano por ignorancia. Ahora, conozcamos, amado hermano, quién fue el responsable de traer las buenas nuevas. Ya lo he mencionado prácticamente, pero lo hermoso es que sea la palabra de Dios la que hable. ¿Quién es el responsable de traer las buenas nuevas? El mismo Lucas lo revela. Acomódense por favor en el capítulo número 4 y busque el versículo número 16. Y lea conmigo, amado hermano, hasta el versículo número 21. Les decía, Lucas, capítulo número 4, del 16 al 21. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado. Se está refiriendo a Jesús, ¿no? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire qué interesante es esto, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Mire lo que viene luego, para dar buenas nuevas a los pobres. Cristo está diciendo, yo soy el enviado del Padre para dar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son, amados hermanos, las buenas nuevas? El Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura de delante de vosotros. Hasta ahí la lectura. ¿Qué está diciendo, amado hermano Jesucristo, al final de la lectura del libro del profeta? Está diciendo, yo soy el encargado de traer las buenas nuevas. Yo soy el encargado de traer el evangelio a la tierra. Y como no podía ser de otra manera, amado hermano, tenía que comenzar por la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén es la capital del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así es que vayan, amados hermanos, entendiendo este hermoso contexto
de lo que significa o debe de significar el Evangelio para la vida de nosotros los creyentes. De tal manera que habiendo dejado bien definido el concepto de lo que significa la palabra Evangelio, y habiendo también, amado hermano, definido quién es el que trae las buenas nuevas, el Evangelio, vamos a pasar a responder la pregunta número 2, que es la segunda parte del mensaje. ¿Por qué no debo avergonzarme del Evangelio? Esa es la segunda pregunta y es la segunda parte del mensaje. ¿Por qué no debo avergonzarme del Evangelio? En primer lugar, amado hermano, quiero invitarlo a que regrese a la carta a los Romanos, que fue nuestro pasaje bíblico de inicio. Romanos 1:16 nos da las dos razones por las cuales nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio. En Romanos 1:16 el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? En primer lugar, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Y en segundo lugar, oiga bien, porque es para salvación a todo aquel que cree. Levante su mirada. Esas, amados hermanos, son las dos respuestas que se originan a causa de nuestra segunda pregunta. ¿Por qué no debo avergonzarme del Evangelio? Porque es poder de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, porque es para salvación de todo el que cree. Por esa razón, amado hermano, es que no debo de avergonzarme del Evangelio. Yo me gozo de ver a mi hermano Lino, que anda con su Biblia, que por cierto es un tremendo biblión, hermano. Porque él me compró, amado hermano, gracias mi hermano Lino por haberle hecho el gasto también a su pastor, una Biblia letra gigante. Y suelen ser, amado hermano, pues unas Biblias casi del tamaño de la hoja A4 que nosotros utilizamos tanto en la casa, en la oficina. Y sabe, amado hermano, que me gozaba a él, viéndolo a él, a mi hermano Darwin, con sus Biblias bajo el brazo, hermano amado. A pesar de que están recién convertidos, es hermoso ver, amado hermano, que no se avergüenza. En los aires libres estuvieron ellos, amado hermano, rodeados de la gente que los conoce, de las personas que están, hermano amado, al tanto de su conversión al Evangelio. Pero ¿sabes qué hace, amado hermano? El que se avergüenza del Evangelio esconde la Biblia, se niega a confesarse como cristiano y anda viviendo una vida doble. Llega a la iglesia y delante del pastor y de los hermanos dice que es cristiano, mas cuando sale por esa puerta hacia afuera y alguien le pregunta: ¿te has convertido al Evangelio? No, solamente estoy asistiendo como oyente. ¿Te piensas convertir al Evangelio? La verdad que creo que no. Se niegan a reconocerse como cristianos. ¿Por qué? Porque se avergüenzan del Evangelio y porque se avergüenzan de Cristo. Entonces, eso es lo que no debe de pasar en nosotros los creyentes. En los jóvenes que muchas veces, amado hermano, en sus planteles educativos tienen que relacionarse con la mayoría de niños que son católicos. Y que muchas de las veces nosotros los padres no tomamos la precaución inclusive de decirle a nuestros hijos: hijo querido o hija querida, no te avergüences de tu fe. Cuando tus compañeros, tus compañeritas o tu profesor, tu profesora te pregunte que qué fe tú practicas, dile que eres un cristiano evangélico. Porque ser evangélico no es ningún crimen, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? No es ningún crimen. Hermano amado, crimen es emborracharse. Crimen es, amado hermano, adulterar, llevarse a la mujer ajena. Crimen es, amado hermano, amanecerse bailando reggaetón en una discoteca. Esos sí son verdaderos crímenes. Que aunque la gente cree allá afuera que es la cosa más común, cuando se lo pregunten a Dios,
Dios frontalmente les va a responder que nunca estuvo de acuerdo con sus actos. Y mire cómo la gente afuera no se avergüenza. Y a pecho, amado hermano, y a todo pulmón, hermano, ellos confiesan su religión. Yo soy católico, apostólico, romano, y es por eso que puedo tomarme unos tragos, y es por eso que puedo fumarme un cigarrillo, y es por eso que puedo pegarme una bailadita, y es por eso que inclusive puedo echarme una canica de vez en cuando. Porque mi religión me lo permite, dicen. Pero en realidad, cuando tú y yo, amado hermano, nos metemos a estudiar las buenas nuevas de Dios, o sea, el Evangelio, encuentras que esas buenas noticias te hablan de que Dios anda buscando hombres y mujeres limpios, santos, que realmente, amado hermano, quieran consagrarse a Él, vivir para Él. Y ahí, indudablemente, se marca una enorme distancia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, entonces la segunda pregunta nos decía, ¿por qué no debo avergonzarme del Evangelio? En primer lugar, porque es poder de Dios, que se manifiesta en el nuevo nacimiento, o sea, en la transformación de la persona. ¿Por qué el catolicismo, amado hermano, no puede cambiar a la gente? Porque es una religión muerta. ¿Por qué, amado hermano, es que lamentablemente las prostitutas, los ladrones, los homosexuales, los criminales, las lesbianas, ¿sabes qué religión practican? La mayoría de ellos son católicos. Y muy difícilmente vas a ver a una persona que está dentro de una religión cambiar su estilo de vida. Bien difícil. Pueden haber sus excepciones, pero prácticamente la norma será siempre la misma. Lamentablemente el hombre, tomando como escudo una religión, jamás podrá cambiar su comportamiento. Oye, asombrosamente el Evangelio, o sea, las buenas noticias que Cristo trajo a la humanidad, cambian a la persona. Imagínate tú, le dejan, amado hermano, escúchame bien, de lado sus malos hábitos, le ayudan a abandonar las borracheras, le ayudan a comenzar a expresarse bien en las palabras que hablan. Te cambia, te marca la existencia. A diferencia de la religión muerta que no puede ayudar a nadie, el Evangelio, amado hermano, que está en la Biblia, que tú puedes leerlo, poco a poco te va perfeccionando hasta convertirte en un hombre y en una mujer perfectamente preparado para toda buena obra. Esa es la verdad que muestra las Escrituras, hermano. Por eso es que nosotros hemos podido cambiar, hermano. Y aunque quizás no somos perfectos, nadie pretende, amado hermano, decir que somos perfectos, pero es indudable que tú debes de reconocer, hermano, con franqueza, que tú no eres el mismo de antes. Puede ser que inclusive, mi estimado hermano y hermana que has venido al estudio en esta noche, tú digas, pastor, pero me falta bastante. Puede ser que te falte bastante, pero reconoce que has cambiado mucho. No te lleves tú la gloria. No te estoy diciendo, amado hermano, que creas que por tus fuerzas has cambiado, pero quiero que sí reconozcas que hace rato tú no eres el mismo de ayer, que has mejorado en muchísimas áreas, que has cambiado en cosas que nunca te imaginabas que tú podías cambiar. ¿Y sabes qué fue lo que el Señor Jesucristo utilizó para ayudarte a cambiar? Las buenas noticias que trajo desde el cielo. Eso fue lo más importante y lo más principal que Él te trajo. ¿Sabe cuál es la más grande de las noticias que te trajo Jesucristo cuando descendió del cielo? Que Dios te ama como nadie te amará. Esa es la más bella de todas las noticias. Él fue el primerito que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él trajo esa buena noticia. Y de ahí muchos de nosotros, hermanos,
abrimos la mente, el entendimiento, y lo que nunca habíamos razonado, razonamos. Dios me ama así como soy, me ama y espera de mí un cambio. Oiga, y eso comienza a sacudir a la gente. La religión muerta no puede conseguir nada, porque te tienen, amado hermano, inclusive repitiendo un sinnúmero de torpes oraciones que no sirven para nada. Vanas repeticiones, dijo Cristo, que no le ayudan para nada al ser humano. Espero que me esté entendiendo el mensaje. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Entonces, amado hermano, ¿por qué no debo avergonzarme del Evangelio? Porque es poder de Dios que se manifiesta en el nuevo nacimiento, o sea, en la transformación de la persona. Quiero que veas rápidamente el libro de Hechos, capítulo número 8, versículo número 3. Quiero que leas con tus propios ojos cómo era el apóstol Pablo antes de llegar a conocer las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. Así como vas, amado hermano, a leer en este versículo, así era Pablo antes de conocer el Evangelio. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, a los evangélicos, podríamos decir. Y entrando casa por casa, ¿qué hacía, amado hermano? Los arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿a dónde, amado hermano? Y yo les pregunto, ¿y aquellos cristianos, hermano amado, que Pablo arrastraba, eran gente buena o gente mala? ¿Sabes cuál era el problema de Pablo? Que Pablo también era un religioso. En esos tiempos no existía el catolicismo. Cuidado, estimados hermanos y amigos que escuchan este mensaje. La iglesia tradicional nos engaña, pretendiendo hacernos creer que el catolicismo es la religión de toda la vida. Eso es una farsa, es una falacia, es una mentira. Ninguna de las religiones modernas, muchas de ellas, no se conocían en el pasado. Las religiones o los grupos religiosos, amado hermano, mencionados en la Biblia, en los tiempos de Jesús, eran los fariseos, eran los saduceos, eran los herodianos, eran los nicolaitas o nicolaitas. Esos eran los grupos, al menos religiosos, más sonados de los tiempos de Jesús. Y Pablo pertenecía a uno de esos grupos religiosos. Así como sus vecinos pertenecen al catolicismo, así el apóstol San Pablo pertenecía al grupo religioso llamado los fariseos. ¿Qué había hecho su religión por él? Absolutamente nada. No le había servido para nada. ¿Por qué? Porque siendo un fariseo, era un hombre perverso, cruel, que dice la Biblia, que asolaba la iglesia, que entraba casa por casa de los creyentes, los arrastraba, amado hermano, no respetaba ni siquiera a las mujeres, que son el sexo débil, a las cuales nosotros los varones deberíamos de respetar, de cuidar y de amar. A todos y a todas se los llevaba arrastrando y los tiraba como trapo viejo, amado hermano, en la cárcel. Pero cuando le llega el Evangelio a la vida de Pablo, mira el cambio extraordinario que este hombre experimenta. Por favor, capítulo número 9, versículo número 20 al 22. Saulo predica en Damasco. Enseguida, después de la conversión que se relata en el capítulo 9, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Se está refiriendo a Pablo, diciendo que este era el Hijo de Dios, aquello que él antes negaba. Y todos los que le oían estaban atónitos, con la boca abierta, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Lo leímos anteriormente, a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo.
La gente se maravilla, se asombra de tu cambio. Muchos a veces orgullosamente no lo quieren reconocer. Pero en el fondo del corazón dice, este ya no es como yo. Este es muy distinto. Ha mejorado muchísimo. No es un santo, no es un perfecto. Pero para la vida que llevaba desde que se hizo hermanito, sencillamente se lo ve completamente diferente. En el carácter, en la manera de hablar, en la forma de tratar a la gente, en la manera de comportarse en la casa, con la esposa, con los hijos. Hermano, porque quiero que sepas, amado hermano, que el Evangelio es poder de Dios, porque se manifiesta haciéndole nacer de nuevo al hombre, a la mujer. O sea, transformando la vida de las personas, las que llegamos a ser, amado hermano, muy distintas a lo que éramos nosotros antes. No perfectas, pero sí mucho mejor de lo que antes habíamos sido. Y eso, no lo olvide, eso no es algo que puede hacer una religión. Porque con cientos y miles de religiones que hay, el mundo debería estar perfecto si es que las religiones salvaran. Pero el único que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro. Él es el único que salva, hermano. Ahora, hermano amado, ¿por qué no debo avergonzarme del Evangelio? Porque es poder de Dios que se manifiesta en el nuevo nacimiento, en la transformación de las personas. Y también porque es, escúcheme bien, para que se manifiesten el poder de Dios en sanidades, en señales y en milagros. Indudablemente, cuando el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, él está tratando de hacernos entender que es tan poderoso para cambiar la vida de las personas, pero también nos quiere hacer entender que el Evangelio es tan poderoso, capaz de realizar señales, capaz de realizar, amados hermanos, sanidades, capaz de realizar milagros. ¿Cuánta gente, hermano, no testifica de auténticos milagros realizados por el poder de Dios por medio del Evangelio? Leamos un par de citas bíblicas. La primera a los Tesalonicenses 1, versículo número 5. Primera a los Tesalonicenses 1, 5. Dice la palabra, léalo conmigo. Dice Pablo, pues nuestro evangelio, que es lo que estamos estudiando en esta noche, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en qué, amado hermano. Porque Pablo dijo que era poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo lo está ratificando, porque tenemos un Dios capaz de hacer sanidades, señales, milagros, prodigios. Por eso es que Pablo dice, señores, yo no me avergüenzo del Evangelio. Si ustedes quieren, avergüéncense ustedes, pero yo no, porque es poder de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Vámonos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 9, versículo número 1 al 6. Dice la palabra en Lucas 9 del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, mire bien, les dio poder, eso es el Evangelio, poder y autoridad sobre todos los demonios. O sea, les dio poder para poder, amado hermano, valga la redundancia, luchar en el mundo espiritual y para sanar también enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando ¿qué cosa?
¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, dígalo, o las buenas noticias, anunciando las buenas nuevas o las buenas noticias, pero también sanando por todas partes. Porque el Evangelio, amado hermano, no solamente cambia al ser humano, el Evangelio es tan poderoso que sana el alma, el cuerpo, es medicina. Ahora, la segunda manera en que contestamos esta segunda pregunta, ¿por qué no debo de avergonzarme del Evangelio? Escuche bien, porque es para salvación para todo el que cree. Repito, porque es para salvación para todo el que cree, de cualquier nacionalidad. Y en segundo lugar, poniendo solo su fe en Jesucristo.